Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Antagonistas, donde exploraremos las noticias más importantes en temas relacionados con ciencias del movimiento corporal humano en los últimos años. Antes de iniciar, déjenme decirles que esta nueva sección es traída a ustedes gracias al auspicio, gracias al respaldo de la institución educativa SECAF, que gracias a su alianza con el British Columbia y las universidades Senda y Universidad de Colombia INCA, puede traer a ustedes programas de profesionalización para el área de entrenamiento y el área de ejercicio físico. Esta sección es traída a ustedes gracias a la Universidad CES y la Organización Internacional de BCS, que para las personas que quieran actualizarse en conocimientos de ciencias del entrenamiento y la nutrición, estas organizaciones le traen el segundo Congreso Internacional en Nutrición Aplicada y la Actividad Física y el Deporte CIDAN 7 y el Simposio Iberoamericano en Deporte, Actividad Física, Nutrición y Entrenamiento. Para aquellos que estén interesados, esto se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre hasta el sábado 6 de septiembre de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la ciudad de Medellín, pero tranquilos. Para aquellos que están en otras ciudades, Bogotá entre otras, este simposio, este congreso se podrá llevar a cabo de manera virtual, previa inscripción a ello. Los invitamos a que visiten las páginas de DBSS, la Organización Internacional, SECAF, y también la Universidad CES de Colombia. Quedan cordialmente invitados. Ahora sí, vamos a las noticias. Hoy en Noticias de Entrenamiento Físico de la Fuerza, un grupo de investigadores liderado por Scarpelli en el 2025 demuestran cómo el modelo de progresión de cargas convencional, es decir, el principio de sobrecarga progresiva, muy conocido hoy en día en redes sociales, no es tan efectivo comparado con otro modelo de esfuerzo sin progresión directa de la carga. El presente estudio se propuso investigar si distintos modelos del entrenamiento de la fuerza, es decir, el de progresar con carga o peso y el progresar con repeticiones, generan respuestas hipertróficas individuales diferentes y si estas diferencias están asociadas a cambios crónicos en células satélite, mionúcleos, proteólisis y remodelación de la matriz extracelular. Esto también es bueno recalcarlo, ya que el modelo clásico de hipertrofia bajo ruptura miofibrilar obviamente ya está descartado. Este estudio fue el primero en analizar respuestas hipertróficas individuales a modelos de progresión de carga distinto utilizando un diseño intrasujeto. ¿Qué es esto, diseño intrasujeto? Es decir, esas medidas repetidas que hacen sobre el mismo sujeto, diferente a los estudios convencionales que se hacen entre grupos. Sorprendentemente, se observó que aproximadamente un tercio de los participantes mostró mayor crecimiento muscular con la progresión con repeticiones, en comparación con el que aumentó con la carga, o el peso en este caso. Esta mayor hipertrofia estuvo asociada a un incremento más pronunciado en el número de células satélite, lo que respalda la hipótesis de que estas células desempeñan un papel relevante en la adaptación individual. La mayoría de los participantes, 60%, respondieron positivamente a ambos modelos, demostrando que tanto la progresión con repeticiones como la repetición peso son estrategias válidas para promover hipertrofia en personas no entrenadas. Importante dato. Sin embargo, un pequeño grupo, el 13,5%, no respondió significativamente a ninguno de los protocolos, lo que refleja la existencia de no respondedores. Haremos un capítulo especial de ello. Un fenómeno también reportado en estudios previos. En estos casos, factores como la genética, el estado nutricional o una carga insuficiente podrían explicar la falta de adaptación. Lo más destacable es que un 51,3% de los sujetos presentó una diferencia significativa en la respuesta hipertrófica entre protocolos. Dentro de este grupo, el protocolo de progresión por repeticiones benefició al doble de participantes en comparación con el que progresó con peso, lo cual sugiere que para muchas personas progresar en repeticiones puede ser más efectivo que aumentar la propia carga o el peso. Además, algunos de los reppers, como decía el estudio, es decir, los que respondieron con repeticiones, progresión con repeticiones, no mostraron ninguna mejora con la progresión con carga, lo que refuerza la idea de que la progresión elegida puede ser decisiva para desencadenar la adaptación. Por otro lado, respecto a los marcadores de la proteólisis, importante término para que lo estudien, la irremodelación de la matriz extracelular no se observaron diferencias significativas entre los protocolos.
Vean, interesante. Esto sugiere que estos mecanismos no están directamente asociados a la variabilidad individual de respuestas en el contexto de los modelos de progresión evaluados. Por último, aunque se encontraron pequeñas diferencias en la proteína de inhibidor, la MPS, su implicación funcional no es clara y se necesitan más estudios para determinar el rol de la matriz extracelular en la hipertrofia diferencial. Un muy interesante estudio del grupo de Scarpelli, este estudio fue publicado hace poco y muestra cómo efectivamente la opción no siempre es aumentar con peso, que es el pensamiento clásico que se da en la mayoría de gimnasios o en la mayoría de entrenamientos con cargas. Entonces, importante para que lo miren bajo otro sentido. Por otro lado, en noticias del entrenamiento físico, cardiovascular y la salud, un metaanálisis y revisión sistemática publicada en el 2025 en el Journal of the International Society on Sport Nutrition concluye que en programas enfocados a la reducción de la masa grasa o tejido graso, tanto el entrenamiento de resistencia cardiorrespiratorio como el entrenamiento concurrente podría ser superiores que el entrenamiento a la fuerza contra resistencia por sí solo. Esto pues obviamente contravierte el sentido que normalmente nos dicen en los gimnasios, que supuestamente el entrenar la masa muscular se vuelve en un tejido activo y por consiguiente podría oxidar más grasas. Este estudio obviamente contraría eso. Para ello, este metaanálisis abordó 3 objetivos principales. 1. Comparar los efectos de fuerza, resistencia cardiovascular y entrenamiento concurrente. Si no saben qué es entrenamiento concurrente, por favor, échenle la leidita. Sobre la masa grasa, el porcentaje de grasa, la masa corporal total y la masa libre de grasa. Segundo objetivo, realizar un subanálisis según la duración de la intervención, mayor o menor a 10 semanas, el momento en que se combinan las sesiones, mismo días o días separados y las cargas de trabajo fueron equiparadas en este caso. Y el tercero, explorar posibles diferencias por sexo biológico si los datos lo permitían. Este estudio hipotetiza que el entrenamiento concurrente produce resultados diferentes comparados con la resistencia cardiovascular y la fuerza, por separado obviamente, independientemente de los factores antes mencionados. Los resultados principales del metaanálisis, basados en 36 estudios de 1.564 participantes, ofrecen hallazgos relevantes para clínicos y entrenadores que deseen optimizar la composición corporal. Los efectos sobre la grasa corporal, tanto el entrenamiento de resistencia como el entrenamiento concurrente, fueron significativamente más efectivos que el entrenamiento de fuerza en la reducción de masa grasa total absoluta. No se observaron diferencias significativas entre resistencia cardiovascular y fuerza. En cuanto a los efectos de la grasa corporal total, tanto el entrenamiento de resistencia como el concurrente fueron significativamente más efectivos que el entrenamiento a la fuerza en la reducción de la masa grasa absoluta. No se observaron diferencias significativas entre resistencia cardiovascular, concurrente y fuerza. En cuanto a la reducción del porcentaje de grasa corporal, esto podría deberse a que el porcentaje depende también de la masa libre de grasa. Cosa a estudiar. Comparar resistencia cardiovascular y concurrente no mostró diferencias significativas en la reducción de la masa grasa, lo que indica que combinar entrenamiento aeróbico y de fuerza no potencia ni obstaculiza la pérdida de grasa cuando no se iguala el volumen de trabajo. En cuanto a los efectos de la masa libre de grasa, el entrenamiento de fuerzas fue superior al entrenamiento de resistencia cardiovascular en la presión de la masa libre de grasa durante programas de pérdida de masa grasa, como era de esperar dado su estímulo directo sobre el tejido muscular, obviamente. El entrenamiento concurrente se situó entre ambos. No fue mejor que la fuerza ni fue peor que la resistencia cardiovascular, de forma significativa en cuanto a masa libre de grasa, aunque podría haber diferencias prácticas no detectadas estadísticamente. Esto es importante que el estudio lo acepte, ¿no? Se sugiere que el componente de fuerza en concurrente ayuda a mitigar la pérdida de masa libre de grasa inducida por programas de pérdida de peso, pero el componente aeróbico puede contrarrestar parte de este efecto, lo que le llamamos la interferencia potencial, ¿no? En cuanto a los efectos sobre la masa corporal total, la resistencia cardiovascular fue más eficaz que fuerza y concurrente para reducir la masa corporal total.
probablemente debido a un mayor gasto calórico durante las sesiones por ser de carácter continuo y sin pausas. Miren bien lo que tiene que ver la resistencia o el trabajo de resistencia cardiovascular versus el entrenamiento de fuerza, contrario a lo que a veces se ve en redes sociales con el aumento de la masa muscular. Concurrente y fuerza no se diferenciaron significativamente entre sí en cuanto a la pérdida de peso. En cuanto a la duración de la intervención, las diferencias entre modalidades de ejercicio solo fueron significativas en intervenciones de al menos 10 semanas. En estudios más cortos, es decir, menores a 10 semanas, no hubo diferencias significativas entre resistencia cardiovascular, fuerza y concurrente de ninguna de las variables. Esto refuerza la importancia de la duración del programa para inducir cambios clínicamente relevantes en la composición corporal. En cuanto a las limitaciones y consideraciones prácticas, el estudio dice: los métodos utilizados para medir la composición corporal, como el DEXA, la bioimpedancia, los pliegues cutáneos, etc., presentan diferentes márgenes de error, lo que puede haber afectado la precisión de los resultados agregados. Otro, no fue posible controlar la influencia de la dieta o el uso de suplementos, ya que estos factores no fueron consistentemente reportados en los estudios incluidos. Importante reconocer esto, ¿no? Y tercero, la cantidad limitada de estudios que incluyeron participantes entrenados o que permitieron el análisis por sexo, restringiendo la capacidad de generalizar los resultados a estas subpoblaciones. Pues pilas. Otra de lo que siempre les digo, no porque un estudio lo diga, no significa que tenga sus limitaciones o tenga alcances exclusivamente, alcances a un tipo de población. Conclusiones prácticas. Si el objetivo principal es reducir masa grasa, tanto resistencia cardiovascular como concurrente son mejores opciones que el de la fuerza aislado. Ojo, si se busca preservar o aumentar la masa muscular, el entrenamiento de fuerza debe formar parte del programa, ya sea de forma aislada o como parte de un entrenamiento concurrente. Tercero, para reducir el peso corporal total, la resistencia cardiovascular es la opción más efectiva, posiblemente debido a un mayor gasto calórico por sesión. El entrenamiento concurrente es una estrategia válida y versátil, especialmente cuando se desea un enfoque equilibrado entre pérdida de grasa y mantenimiento de la masa muscular. La duración del programa es crítica, se requieren al menos 10 semanas para observar diferencias significativas. Importante porque no todos los estudios tienen eso. Y último, igualar el volumen de trabajo entre modalidades elimina las diferencias entre ellas, lo cual permite la elección basada en preferencias personales, disponibilidad de tiempo o limitaciones clínicas. Por último, en noticias de la suplementación y la nutrición, un estudio de revisión publicado en el 2025 en Current Nutrition Reports demuestra tanto los mecanismos de acción como las lagunas de investigación relacionadas con el uso de la proteína de suero, whey protein, como suplemento deportivo. El estudio de Pan, que es el autor, y colaboradores, remarca por medio de su revisión las siguientes estrategias de ventaja de la whey protein sobre otro tipo de suplementaciones. 1. El aumento de la síntesis de proteínas musculares más eficazmente que otras proteínas como la caseína o la soya. 2. La mejora de recuperación post-ejercicio, reduciendo el dolor muscular tardío, DOMS, y favoreciendo la resíntesis de glucógeno. Interesante. Tercero, el fortalecimiento del sistema inmune gracias a la lactoferrina, las inmunoglobulinas y el alto contenido de cisteína, esencial para la síntesis de este tipo de proteínas. El cuarto, la mitigación de la inflamación y el estrés oxidativo inducidos por el ejercicio. Y quinto, la utilidad que se puede dar en deportes de resistencia y fuerza, facilitando la ganancia de masa muscular, que es lo que muchos buscan, y la reducción de grasa corporal. Pero también advierten que algunos de los efectos adversos y riesgos potenciales en los que se pueden remarcar los siguientes: los trastornos gastrointestinales en personas con intolerancia a la glucosa, especialmente los que tengan este diagnóstico clínicamente ya determinado, ¿no? 2. Las alergias, las cuales pueden ser causa de reacciones en individuos con baja tolerancia a la proteína de leche. Tercero, el desequilibrio ácido-base, donde las altas ingestas proteicas podrían inducir acidosis metabólica afectando la salud ósea, aunque esto no se mitiga con suficiente calcio, alimentos alcalinos, entre otros. También la toxicidad de algunos productos que puedan contener metales pesados o aditivos perjudiciales. Esto ya es por mala manipulación.
Quinto, el posible impacto hepático renal, ya que no se ha demostrado toxicidad en individuos sanos, pero se debe tener cuidado en que tienes enfermedades renales o hepáticas. Así que pilas con eso normalmente que dicen algunos médicos, que es que las proteínas le joden el riñón y que le joden el hígado, ¿sí? En términos como muy coloquiales. Y último, el aumento de peso si este se consume en exceso sin balance energético adecuado, el cual puede contribuir a un aumento de la grasa corporal total. En conclusión, a pesar de los avances, persistentes interrogantes, como puede ser la dosis óptima, se necesitan, el grupo de PAN indica que se necesita más evidencia sobre la respuesta dosis-efecto según edad, sexo, tipo de deporte y estado energético. Aún existen esas lagunas. 2. La frecuencia de distribución, falta de precisión sobre si es mejor fraccionar la ingesta proteica o tomarla en diferentes momentos del día. Combinaciones. El efecto sinérgico de la whey protein con carbohidratos, grasas o polifenoles requiere una mayor investigación. Importante porque a mí sí los nutricionistas me dicen que consuma la proteína con algún tipo de carbohidrato para aumentar su absorción. Aquí dice el grupo de PAN que tiene algunas lagunas sobre ello. Cuarto, grupos específicos. Hay pocos estudios en mujeres y adultos mayores quienes podrían beneficiarse de formas hidrolizadas de la whey protein. Quinto, genética y microbiota. Se desconoce cómo las diferencias genéticas o la composición de la microbiota afectan la eficacia de la whey protein. Sexto, seguridad a largo plazo. Estudios prolongados deberían evaluar el impacto en función a la parte renal, ósea y metabólica. Séptimo, nuevas formulaciones. El desarrollo de formas encapsuladas o vehiculares puede mejorar su biodisponibilidad. Y último, la sostenibilidad. Urge investigar métodos de producción sostenibles y alternativas vegetales con propiedades similares. Recuerden una vez más que todos estos artículos serán puestos en la descripción para que ustedes mismos los puedan leer, puedan sacar sus propias conclusiones y asimismo comenten en relación a algo que se me haya olvidado del artículo o también anexen artículos que puedan poner en contravía. Recuerden que estos artículos son de último año, son del 2025. Y una aclaración importante en este noticiero: estas noticias que vamos a estar leyendo simplemente abordan un pequeño panorama de la ciencia, ¿no? No significa que a partir de los estudios que nosotros estamos o vayamos a exponer de ahora en adelante acá, siempre intentaremos que sean de temas diferentes. No implica que se vuelva en una verdad absoluta, es simplemente una guía para poder determinar un tema en específico y empezar a mirar qué de nuevo se ha investigado en ese campo. Entonces, no siendo más, los despido. Gracias por tenerme paciencia. Este noticiero es nuevo, lo estoy intentando hacer desde mi inexperiencia y como se dan cuenta, estoy un poco rígido porque me toca guionarlo bastante para no salirme del texto, no salirme del artículo como tal y llevarle la información lo más precisa posible. Chao.